Bienvenidas y bienvenidos a este programa esta noche que vamos a dedicar al caso Alfonso Martín del Campo II. Este es un caso paradigmático para la justicia mexicana y tendría que serlo, en cierto sentido, para la justicia internacional. Esta noche vamos a hablar de esto que, como dice la presentación de este video, es un video que se realizó hace algún tiempo y que muestra precisamente lo que ha pasado con el caso de este muchacho, un caso paradigmático de las nefastas prácticas que se imparten en el sistema de justicia penal mexicano. Y bueno, pues aquí estamos en la revisión de las detenciones arbitrarias, de tortura, de fabricación y siembra de evidencias en contra de Alfonso Martín del Campo II, para resolver en apariencia un doble homicidio a partir de una falsa confesión ministerial. Y bueno, pues este es un caso que ha llevado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a una recomendación muy puntual sobre el asunto. Es un caso que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es un caso por el cual se ha pronunciado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es un caso que ha sido referido también en algún momento de este tiempo que ha transcurrido por el Senado de la República. Es un caso incluso de alcance periodístico internacional que ha sido publicado por la prensa estadounidense, con trabajos de investigación muy notables. Y bueno, pues en conjunto estamos hablando de una situación que involucra a una familia, que involucra a esta persona y que nos obliga a partir del caso a revisar las prácticas, las conductas institucionales y de justicia que se pueden encontrar en el sistema de nuestro país, en México, y particularmente en las instancias de justicia del Distrito Federal. Es pues el caso Alfonso Martín del Campo II, del que hablaremos esta noche con su padre, con don Alfonso Martín del Campo, que es el padre del acusado y de Patricia Martín del Campo, la muchacha asesinada junto con su esposo. Asesinato y crimen, origen de toda esta historia. Y también hablaremos esta noche en nuestro estudio en la capital del país con el maestro Emilio Álvarez y Casa. Emilio es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ha tomado este caso como un caso paradigmático que está incluido en el informe amplio que se realizó recientemente en nuestro país, en el Distrito Federal, sobre el estado de las cosas de los derechos humanos en el Distrito Federal. Y bueno, pues gracias, Emilio, por estar aquí. Carmen, buenas noches. Gracias, don Alfonso, por acompañarnos en esta noche. Yo le pediría a don Alfonso, para iniciar esta charla, que nos cuente qué pasó. Bueno, mi hija vivía en la calle de Amores de la Colonia del Valle con sus 3 hijas y mi hijo también. Ahí una noche entraron personas allí con encapuchados para asesinar a mi hija y a mi yerno. A mi hija la asesinan de 29 puñaladas y a mi yerno de 36 puñaladas, con diferentes armas, puñal y cuchillo, donde el Ministerio Público siempre miente, dice que nomás hubo este cuchillo, y las heridas del puñal son muy clásicas, dejan como un rombo, y las otras cortadas limpias. Entonces secuestran a mi hijo, se lo llevan de ahí y lo abandonan en la carretera México-Cuernavaca. Ahí él, como puede, se sale de la cajuela y pide ayuda y llega hasta la caseta de la Policía Federal de Caminos. Ahí hace su versión y lo trasladan a su domicilio. Cuando llega a su domicilio ya había una serie de judiciales dentro del domicilio, que fueron los que obviamente movieron los cuerpos, alteraron el escenario de los homicidios. Entonces de ahí a mi hijo lo llevan como declarante, pero al llegar ahí a la 10ª agencia del Distrito Federal, ya lo empiezan a interrogar y según dice el Ministerio Público Obranautos, que en 5 minutos se resuelve el caso, que lo resuelve Sotero Galván Gutiérrez de homicidios, que en 5 minutos, un caso tan que debió de haber tenido otras líneas de investigaciones,
porque mi yerno y mi hija tenían empresas de alfombras, de construcción, de transportes. Y mi hijo también estaba relacionado con los transportes, del cual al morir ellos, el Ministerio Público no asegura los bienes, ni a mis nietas, que tengo 17 años de no saber nada de ellas, se las tragó la tierra. Los tienen la familia de mi cuñado, los Zamudio Aldaba, que se las llevaron y ni sombra, no tengo idea dónde están mis nietas. Una ya de tener 22, Brenda, María Fernanda ya de tener 20 y Tamara 18 años. Entonces el Ministerio Público todo sembró, todo fabricó en contra de mi hijo. Y yo siempre he preguntado cuál es la razón. Aquí hay dos, o es dinero o es una línea de alguien, ¿verdad? Pero aquí obviamente es dinero, como se condujo el Ministerio Público. Este es el crimen, esta es la narración que hace don Alfonso Emilio de lo ocurrido, de la muerte de su hija, de la muerte de su yerno, y viene el proceso judicial, y viene lo que hoy es necesario revisar a partir de lo que en la comisión que tú presides se ha analizado y visto como un caso paradigmático. ¿Por qué? La prueba reina, por decirlo así, de la culpabilidad, la supuesta culpabilidad de Alfonso, es obtenida bajo tortura. Alfonso fue sometido no solo a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino a tortura para firmar una confesión. Bajo ese elemento, el Ministerio Público y el juez determinan su culpabilidad. En un primer momento, estos hechos son del 91, estamos hablando ya hace 17 años, casi 18, como comentó don Alfonso. En un primer momento, en el 98, el caso llega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo refiere a la CDHDF. En esa primera instancia, la CDHDF determinó cerrar el caso. Yo entro en 2001 a la CDHDF y por dos elementos fundamentales: primero, por solicitud de la familia, y segundo, por solicitud de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reabro el caso. ¿Por qué tiene especial significación eso? Porque el caso estaba ya siendo litigado a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de hecho iba rumbo a la Corte Interamericana. Yo emito una recomendación con la plena convicción de que hay tortura. Le solicito entonces al procurador Bernardo Batis que inicie una investigación, que revalore los hechos, que reabra la investigación y que a partir de eso se determine la tortura en contra de Alfonso. Y le pido al presidente del tribunal, el magistrado Juan Luis González y Alcántara Carranca, que también genere un ejercicio de reconocimiento de inocencia. Ambos rechazan la recomendación con argumentos realmente inverosímiles. Bernardo Batis dice que no la acepta porque ya lo que yo solicite ya se hizo. Entonces, pues por eso la rechaza. Y además, como se está litigando a nivel internacional, la rechaza. Y el presidente del tribunal me dice: no, hombre, es un caso hipotético, entonces ¿para qué lo discutimos? El reconocimiento de inocencia, pues no te acepto la recomendación. Eso significó que la Comisión Interamericana tuviera la convicción que el Estado mexicano no iba a hacer nada en atención a esto. La Comisión Interamericana ha enviado un informe a Alfonso, que está discutiendo conforme a su normatividad si se hace público, pero hay una especie de limbo jurídico, hay una especie de una cosa muy, muy preocupante, porque la Comisión Interamericana dice hay tortura. La Comisión de Derechos Humanos del DF dice hay tortura. Hay otras instancias internacionales que tienen la convicción de que hay tortura, que se ha trabajado en esos términos. La Corte dijo no lo acepto y el Estado mexicano no atiende. Entonces me parece que ahora que estamos en este proceso de revisiones de debido proceso y en este debate que se ha hecho, es un caso paradigmático de injusticia, es un caso paradigmático de fabricación de culpables. La convicción de la Comisión Escritura, no tenemos convicción para decir su inocencia, no es nuestro mandato, pero sí tenemos la convicción de que hubo tortura en este caso, claramente. Bueno, regresamos en esta conversación, don Alfonso Emilio, sobre el caso Martín del Campo. Yo decía que regresábamos a este tema que ya tiene muchos años, en buena medida porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pues acaba de emitir una comunicación dirigida a usted
Claro. Apenas hace algunos días, Así en es. donde está diciendo que, bueno, está evaluando si publica o no publica el expediente que la comisión tiene de este caso, que, bueno, por razones de procedimiento, no de fondo, no llegó a la Corte, como tú lo acabas de explicar, Emilio. ¿Qué importancia puede tener esto? Supongamos que la Comisión Interamericana dice, vamos a publicar el expediente donde se muestra tortura, fabricación de pruebas, un proceso indebido en el caso Martín del Campo. ¿Qué pasa Mira, si lo publica? Tiene una importancia legal vital porque este tipo de violaciones no prescriben. Entonces, al ser un caso paradigmático, ayuda a revisar qué pasa con la justicia mexicana, que inclusive el caso es tan crítico que el fiscal que condena o que hace el proceso para condenar a Alfonso, luego fue sancionado y condenado por un tipo de casos similar de fabricación de culpables. Entonces hay ya una serie de problemáticas de orden estructural. Hay un segundo tema que es valioso, en el diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Sí. que recién publicamos, está el caso de Alfonso. Ayer se presentó el programa, que es la continuidad de esto, y nos da entonces la oportunidad de revisar a nivel local, en términos de la Procuraduría y del Tribunal, los procedimientos que ayuden no solo al debido proceso, sino a no disociar legalidad de justicia, que eso está siendo un dilema extraordinariamente Sí. difícil en nuestro país. Entonces, por eso me parece un segundo eje vital. Y tercero, es un espacio de cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano a nivel internacional. El tema de fondo sigue en la comisión, tiene mes y medio, ni 2 meses que se mandó esta comunicación. Esperaríamos que se cumpliera, esperaríamos que el Estado Se mexicano publique. a través de la Cancillería llegue a la convicción de que se tiene que publicar, como dice la norma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con ese proceso nuevamente reiniciar la averiguación del caso para que no quede un mensaje de que una persona inocente, en su caso, si así lo determinan las autoridades, o una persona que fue sometido a un trato de tortura, pueda entonces revisar el caso y no tengamos este dilema. Serán las instancias competentes las que determinen su inocencia, pero en términos de las instancias de derechos humanos, hay la plena convicción de que fue un caso construido por tortura. Un caso construido por tortura. Don Alfonso, nos ha contado algunos detalles, digamos, de esta investigación judicial, de la tortura, de la fabricación de Sí. pruebas, de la eliminación de cosas, digamos, durante la investigación. Para efectos de conocer el caso y que el caso nos lleve a lo que nos dice Emilio, ¿qué tipo de prácticas se pueden identificar en su experiencia que fueron ocurriendo en los primeros momentos y en los momentos posteriores de un largo periodo de Claro. años? Pues bueno, la averiguación previa habla de todo, ¿no? Vaya, porque obran autos y afortunadamente a favor de nosotros aparece el Ministerio Público perverso, digo yo, que fabricó, sembró pruebas, como las que comentaba de que a mi hija la vistieron. Sí, ella murió de 29 puñaladas. Y la ropa donde aparece no tiene ninguna perforación. Entonces, obviamente, y ese mismo día ordenó el Ministerio Público que se incinerara toda la ropa. Ese mismo Así es, día. obran autos, por higiene, dice él. Cuando eso es una barbaridad, un perito, pues, con guantes, una bolsa, pone ahí todo. Y eso todo obra en autos, no lo digo yo. Ordenó incinerar para borrarlas y favorecer a los asesinos, los que hicieron. Antes de todo. don Alfonso, Emilio, déjenme hacer una pausa y Sí. regresamos a la Bueno, estamos entrando en la recta final. Emilio Álvarez y Casa, con este caso, Alfonso Martín del Campo II, del que nos ha hablado su padre, que nos ha contado detalles sobre lo que ocurrió en el crimen en donde perdió la vida su hija y su yerno, y que ahora, bueno, pues ha vivido la sentencia su otro hijo en la cárcel en este proceso que hoy es, pues, motivo de nuestra atención. ¿Qué debería pasar? ¿Qué tendríamos que esperar de qué autoridades en México sobre este tema y en el ámbito internacional? Esta comunicación de julio de 2009 de la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es muy buena, porque puede ayudar a romper una especie de limbo jurídico o impache jurídico. ¿Qué quiere decir? Que es el primer caso mexicano que llega a la justicia internacional. De manera que tanto el Estado mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores retomen el interés de asumir el fondo, no solo la forma. El Estado mexicano, representado tanto por la Jefatura de Gobierno del DF o el Tribunal Superior de Justicia del DF, asuman el caso y se revise y se revisite. Y tercero, se generen las condiciones para que este caso nos permita revisar, como dice el diagnóstico, que no haya casos donde la tortura sea
la prueba que convenza a la justicia para determinar la inocencia o culpabilidad de una persona. Déjenme hacer una pausa y regresamos.